Sí, sí, ándale, sí. Cuando vayamos pasando, ahí te voy a ir pidiendo. Bien, gracias. Sí, un pequeño resumen de la norma 31.000, que es la gestión de riesgos. Vamos a empezar comentando acerca de la gestión de riesgos. Siempre ha estado implícita en los sistemas de gestión. Como si ustedes recordarán. Sí, Juan, preguntan si el material será compartido. Bien, entonces decíamos que la parte de gestión de riesgo siempre ha venido implícita en los sistemas de gestión, en las acciones preventivas. Las acciones preventivas eran un punto que abordaba la gestión de riesgos desde las normas anteriores. Solamente que probablemente sería que porque lo teníamos al final de la norma, la mayoría se olvidaba de ellas. Y entonces me tocó, porque inclusive yo he estado en el trabajo de asesor, pero también en el trabajo de auditor. Me tocó ver empresas que un día antes de la auditoría estaban haciendo una o dos acciones preventivas. Entonces, pues esto realmente no ayudaba a los sistemas. La acción preventiva era algo rápido que se hacía un día antes de la auditoría externa, un día antes de la auditoría interna, o a veces ni siquiera se hacía, que era el peor de los casos. Entonces, este concepto ahora hace que los sistemas realmente sean preventivos. La base de la planificación de un sistema de gestión inicia con la gestión de riesgos. En 9001 era parte de la acción preventiva, en 14001 igual era la acción preventiva, en toda la acción preventiva. Ahora, lo que hace esta nueva versión de las normas es que nos volvemos preventivos desde el inicio. Un sistema de gestión se planifica tomando la información de la gestión de riesgos. Un sistema de gestión no se va a planificar nada más con los procesos y lo que el cliente quiere. Ahora los sistemas de gestión se van a diseñar tomando en cuenta la información de la gestión de riesgos. De ahí empieza, esa es la base, una de las bases importantes de los sistemas ahora. Se vuelve muy preventivo. Ahora, como es la parte básica para planificar un sistema, entonces, pues ya se vuelve una cuestión inherente de los sistemas y es algo que tenemos que hacer desde el inicio, constituyendo la base del ciclo de la mejora, que es la planificación. Entonces vamos a estar hablando del proceso de la gestión de riesgos principalmente, aunque vamos a tocar un poquito de la parte del marco. Los sistemas de gestión en la parte del marco se abordan desde el enfoque de los compromisos de la alta dirección. Es quien pone responsabilidades, quien pone autoridades. Entonces vamos a hablar un poquito del marco, pero me voy a enfocar mucho al proceso de la gestión de riesgos y cómo lo vamos a incorporar a nuestros sistemas. Lo podemos incorporar a cualquier sistema. Todos los sistemas vienen diseñados de tal forma que la 31.000, que es la norma de la que vamos a hablar hoy, está dentro de las otras normas. Nada más que hay que integrarla, anda dispersa en todas las normas. Vamos a ir platicando de eso, cómo hacer la integración de la 31.000 a las otras normas. Una o dos normas para que vean la forma de cómo esta norma está inmersa en las otras normas. Entonces vamos a estar platicando de eso. Vamos a ver algunas opciones para evitar el riesgo, para gestionar el riesgo. Vamos a ver también un poco de las oportunidades, porque esta norma, la 31.000, no distingue entre riesgo y oportunidad. Eso lo hicieron en las normas de gestión, la 9001, la 14, la 45, etc. Para 31.000 todo es riesgo, tanto positivo como negativo. Pero en las normas de gestión decidieron que si el impacto iba a ser negativo, clasificarlo como riesgo. Si el impacto iba a ser positivo, clasificarlo como oportunidad. Entonces, si ustedes ven,
la 31,000 de entrada dice, bueno, para mí todo es riesgo, sea positivo, sea negativo. No van a encontrar esa diferencia entre oportunidad y riesgo. Todo es riesgo, ¿no? Pero va a tener impacto positivo o negativo. Entonces, también vamos a hablar de cómo ese ciclo de la gestión de riesgos vuelve a regresar con la acción correctiva. Vamos a darle toda la pasadita a la norma, principalmente en su proceso de gestión de riesgos, y cómo vamos a cerrar el ciclo con las acciones correctivas, que a veces se pierde eso. Cuando me toca auditar, ya sea 14, ya sea 9, ya sea 45, les digo, bueno, no estás asociando tus acciones correctivas a la gestión de riesgos. Cuando ocurre una no conformidad es que falló la gestión de riesgos y tenemos que regresarnos y la norma lo pide en el 10.2, aunque algunos no enlazan esa parte con el requisito 6, que es la parte de la gestión de riesgos. Entonces, en términos generales, de eso es lo que vamos a estar comentando en esta mañana. Pasamos a la siguiente, Juan. Muy bien, entonces, la gestión de riesgos tiene una base. La base de la gestión de riesgos es el contexto, es el contexto. Es analizar las cuestiones internas y externas que sean relevantes para el propósito de la organización, para su gestión estratégica y que afecten los resultados de su sistema. Vean, ahí hay tres cosas. Son cuestiones internas y externas que sean relevantes para el propósito. O sea, que sean relevantes para la misión de la organización, que sean relevantes para el negocio, que pueden tener un impacto en el negocio. Esa es una cosa, ¿eh? Cuestiones internas y externas que sean relevantes para el propósito, para el negocio, que sean relevantes para la dirección estratégica, para la parte de crecimiento, para la parte de mejora, para la parte de nuevos mercados, y que afecten, ahí vamos a la tercera, llevamos dos, el propósito, la dirección estratégica. Y la tercera es aquellas cuestiones internas y externas que afecten la capacidad o la habilidad del sistema para alcanzar sus resultados previstos. ¿Sí? Entonces, la gestión de riesgos va a estar enfocada a eso, pero toma como base un análisis de contexto, interno y externo. Pero tenemos que hacer ese análisis con enfoque de negocio, con enfoque de propósito del negocio, con enfoque de gestión estratégica, dirección estratégica, y con enfoque de cómo me va a impactar en los resultados esperados de mi sistema. Tres cosas que no hay que perder de vista. Y aquí el papel de la alta dirección es muy importante, que la alta dirección esté comprometida con esta parte de gestión de riesgos. Las guías de auditoría, las guías IAF, que son guías que ocupamos los auditores de tercera parte para hacer auditorías, indican eso, que la parte de contexto interno y externo se lo auditemos a la alta dirección. Entonces el papel de la alta dirección es relevante en la gestión de riesgos. 31,000 le encarga a la alta dirección que se encargue de poner un marco para la gestión de riesgos, un marco propicio para la gestión de riesgos. Ok, entonces a ver, vamos aterrizando esto. Si dice que esto lo tengo que hacer con enfoque de negocio, entonces tengo que ver cómo la cuestión relevante, dependiendo del sistema, le va a pegar al negocio. Voy a agarrar ahorita el tema que está de moda, lo que es la pandemia, ¿sí? Lo que es el virus SARS-CoV-2 y el COVID, que es la enfermedad. Dice, hubo empresas y nos tocaron empresas que no tenían analizado el contexto de cómo esto de la pandemia podía afectar al negocio. Sí lo tenían hacia el lado de la seguridad y salud, pero le decía, oye, pero también tienes que hacer un análisis con enfoque de negocio. Lo piden las normas. Esto te va a impactar en tu negocio. No dice, me está impactando. Le digo, bueno,
Entonces, ¿por qué no has hecho análisis de contexto con enfoque de negocio relacionado con la cuestión de la pandemia? ¿Sí? Toda la parte de negocio que te puede afectar esta situación del contexto externo. Te puede afectar en tus ingresos, te puede afectar en tu operación, te puede afectar con tus entregas, te puede afectar con un proveedor que se te enferme y no te pueda entregar la materia prima y pares tu operación y no tengas para producir, etcétera, etcétera. Le digo, y nomás lo estás enfocando a que te va a enfermar a la gente, a que se te pueden contagiar. Entonces, ese es un ejemplo de cómo no debemos perder de vista que debe haber enfoque de negocio también, ¿eh? Y también enfoque de dirección estratégica. Tus planes de crecimiento, tus planes de nuevos mercados, de nuevos productos, pues se van a ver afectados. Y hay que modificar esa planeación estratégica. Pero hay que analizar también cómo nos va a pegar esa cuestión interna en nuestros planes de crecimiento, en nuestros planes de expansión, de mayores utilidades, etcétera. Y me paso a la tercera. Pero también tenemos que analizar cómo va a impactar el resultado previsto, ¿no? Del subsistema, de su sistema. Entonces, ahorita eso lo vamos a platicar más adelante. Cómo también tenemos que analizar cómo esas cuestiones van a impactar los resultados esperados del sistema. Todo sistema de gestión en su objeto y campo de aplicación indica los resultados previstos. Todos los sistemas dicen. Los resultados previstos de aplicar esta norma son estos. Menciono el de calidad. Calidad dice, lograr la satisfacción del cliente, cumplir los requisitos del cliente, cumplir los requisitos legales y reglamentarios, alcanzar la mejora continua. Entonces son los resultados previstos de un sistema 9001. Entonces también hay que hacer ese análisis de cómo se va a impactar el resultado previsto de su sistema de gestión. Se trate del sistema que se trate, ¿eh? Cada sistema tiene sus resultados previstos. Entonces, también vamos a hacer análisis de cómo esos resultados previstos se van a afectar por las cuestiones del contexto. Y 31,000, hago otra aclaración, 31,000 dentro del contexto mete las partes interesadas. No así las otras normas, las 9001, 14, 45, etcétera. Ellas decidieron separar cuestiones en 4.1 y partes interesadas en 4.2. Pero para 31,000 es parte del contexto, ¿eh? Muy bien. ¿Cuál es el alcance de esta norma? El alcance de esta norma es dar directrices sobre la gestión de los riesgos. ¿Sí? No da directrices de cómo hacer ningún sistema. Da directrices para gestionar los riesgos. Y necesita de las otras normas para ser operativa. Porque esta norma es administrativa, pero si no tiene otra en cual apoyarse, pues no tendría mucha razón de ser. Inclusive por eso es que esta norma no es certificable, porque necesita de otra norma para operar. Necesita de 9001, de 14, de 45, de 37, de las TS, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, son directrices para la gestión de los riesgos y se pueden aplicar a cualquier sistema. Se pueden aplicar a cualquier tarea. Se pueden aplicar a proyectos, se pueden aplicar a fabricación, se pueden aplicar a sus objetivos, se pueden aplicar a sus procesos, se puede aplicar prácticamente a toda actividad administrativa. Y esta norma lo que busca es que haya un estándar, haya una estandarización, un enfoque común en la gestión de riesgos, sin importar el tipo de sector, el tipo de actividad, sino que busca estandarizar cómo vamos a abordar los riesgos, cómo vamos a gestionar los riesgos. Y lo pueden aplicar, ya les comenté, ¿no? En todos los niveles, a todas las actividades. Ustedes cuando se plantean un objetivo, ustedes le pueden aplicar la gestión de riesgos. Y hacen gestión de riesgos a sus objetivos. A la auditoría. Eso es lo nuevo ahorita. Nos ha tocado dar cursos, bueno, varios cursos cuando cambió la 19011 para la gestión de sus auditorías internas. Y se puede aplicar a las auditorías internas, aun que no las tengan como un proceso declarado.
que normalmente no la declara uno como un proceso, porque dice, bueno, es un proceso de soporte, de gestión, no es tan relevante, y la organización tiene la autoridad para declarar sus procesos relevantes, y hay quien no lo declara como un proceso relevante y lo tiene como un procedimiento, y es aceptable, ¿eh? Pero se puede aplicar a las auditorías, se puede aplicar a lo demás que ya les dije. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Ok, vamos a ver unos conceptos. Miren, voy a tocar 2, 3 conceptos. Ya en el curso tocamos todos los conceptos relacionados con la gestión de riesgos. Aquí vamos a ver 2 o 3 nada más, los más relevantes, para que vean la importancia de hacer un análisis de conceptos. En el curso ya analizamos como 20. Aquí vamos a analizar 3, pero para que ustedes puedan captar qué tan importante es interpretar correctamente los conceptos. La siguiente, Juan. Ok, contexto. El contexto. Para 31001 es contexto y parte interesada, pero como estamos enfocándolo a sistemas de gestión, vamos a tocar la parte interesada también como otro concepto para alinearnos a sus normas. Entonces el contexto queda claro, son cuestiones internas y externas para los sistemas de gestión, acuérdense, ¿eh? 9001 lo separa, 14 lo separa, 45 lo separa, 31 lo engloba. Ok, pero lo voy a ver separado para que ustedes, si alguno de ustedes está en proceso de hacer su sistema, que ya vimos que si hay un buen porcentaje, no vayan a confundirse entre lo que es contexto y lo que es parte interesada. Eso es importante para los sistemas de gestión. Entonces, cuestiones internas y externas, contexto. Y ya vimos, ¿no? Ya vimos en dónde va a haber el impacto, en el negocio, en la planeación estratégica y en el sistema, en los resultados del sistema. Estas cuestiones las vamos a analizar así. Cada norma trae una indicación de cuáles son las cuestiones. Aquí la definición las pueden encontrar en las normas, ahí vienen las definiciones. Solamente la 9001 que no trae se apoya de la 9. Dice, para entender mejor el contexto y entender que son cuestiones, pone nota 2, dice, la infraestructura es parte del contexto de la organización y es una cuestión interna. Cuestiones externas, pues son cuestiones legales, políticas, económicas, sociales, tecnológicas, culturales, etc. Pero vean que son cuestiones, para los sistemas son cuestiones, no son personas, son cuestiones. Una cuestión legal, contexto. La dependencia que emite esa ley, parte interesada, que es el otro concepto que vamos a ver. Nos pasamos al otro concepto, Juan, por favor. Ok, entonces, acuérdense que para los sistemas es cuestión, contexto es cuestión. Parte interesada es la persona, ¿eh? Entonces, ustedes en contexto van a poner cuestiones legales, cuestiones políticas, cuestiones sociales. Y cuando pongan partes interesadas van a poner la dependencia que emite esa cuestión legal. Así es como se hacen los sistemas de gestión. Decía yo que lo que hemos encontrado en la mayoría de las empresas es que no redactan adecuadamente el riesgo por no tener muy claro el concepto de riesgo. Es importante tomar en cuenta la nota 3 y la nota 4. Vean lo que dice la nota 3 y 4. La nota 3 dice que el riesgo va a ser un evento potencial que va a tener consecuencias. ¿Sí? Y a veces ponen la pura consecuencia, a veces ponen el evento y a veces ponen la amenaza. Entonces es importante que cuando se entienda el concepto riesgo, que se refiere a eventos potenciales que van a tener consecuencias, pero que estos nacen de las amenazas. Por ejemplo, una amenaza es que el dólar está caro, el tipo de cambio, el dólar está incrementando su precio, su valor. Dicen, amenaza. Pero luego a la hora de ponerlo como riesgo lo dejan igual. Digo, espérame, es que eso no es un riesgo.
Ahí lo que estás poniendo es una amenaza, que el dólar está incrementando su valor. ¿Cuál sería el riesgo? Es lo que uno tiene que definir. ¿Qué riesgo genera esa amenaza? Pudiera ser que esa amenaza genere el riesgo de que me encarezca las refacciones y por lo tanto baje mi utilidad, encarezca mi materia prima y me afecte en el precio de venta y tenga que incrementar el precio y el mercado no lo acepte y entonces pierda yo utilidades. O sea, tiene uno que expresar los riesgos de esa forma para que pueda uno poder, a la hora de hacer el análisis, atacarlo. ¿Por qué? Porque voy a atacar el evento, que no ocurra el evento. Como ahorita, miren, tenemos 6 meses dando cursos y 6 meses en los cuales ni una vez había fallado el internet y daba yo por hecho que pues, eso no iba a pasar. Pero ahorita ya tengo el primer evento, entonces ya dije, no, pues ya pasó el evento, ya hay un evento. Y este es un problema que yo creo que han de estar por ahí cortando cables o algo, porque una falla de internet desde 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos se restablece más rápido. Y ahorita miren, ya lleva un buen rato y no lo han restablecido. Ahorita ya estamos hablando a la central a ver qué están haciendo. Pero entonces ya está el evento, entonces dije, no, pues ya el riesgo se materializó, esto puede volver a ocurrir. ¿Sí? Aquí es muy estable, estoy en una colonia nueva, un fraccionamiento nuevo, donde la energía eléctrica, todo es muy estable, pero ahora veo que ya ocurrió, entonces lo tengo que considerar ya como un evento probable, que se vuelva a caer el internet, y la consecuencia es que me deje a medio evento, ¿sí? Con todo lo que implica esto. Entonces, pero yo podría poner como amenaza que Telmex no da buen servicio, ok, está bien, es una amenaza, pero el riesgo ¿cuál es? El evento que se origina ahí, que se me caiga el internet a media presentación y tenga yo que interrumpirla y dejarlos ahí esperando, con todo lo que eso molesta, ¿no? Bien, pero entonces ven, la amenaza es una cosa y el riesgo es otra cosa, ¿eh? La amenaza engendra el riesgo. Por ejemplo, otro riesgo que ponemos a veces, la pandemia, ok, digo, eso no es un riesgo, eso es una situación del contexto, es una amenaza. ¿Cuál es el riesgo? Pues que por efectos de la pandemia se contagie a alguien de mis proveedores y deje de surtirme materia prima y quede yo mal con mi cliente. Ese sería el riesgo. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo expresar el riesgo. ¿Y qué es un riesgo? El riesgo es un evento potencial que va a tener consecuencias, un evento que puede ocurrir. A lo mejor nunca ocurra, pero sí puede ocurrir y se ponemos como riesgo, ¿no? Ok, entonces, y la nota 4 aclara cómo hay que expresar el riesgo. Ahí está la nota 4. El riesgo se va a expresar en términos de la combinación del evento y la probabilidad de que ocurra. Ahí está. Pasamos a la otra. Principios de la gestión de riesgo. Ok. En los principios de la gestión de riesgos, nosotros tenemos que cuidar estos principios, que la gestión de riesgos esté integrada, ya vimos, que esté integrada en todo lo que se haga. La gestión de riesgos integrada, que sea estructurada, integrada en sus operaciones, integrada en sus proyectos, integrada en sus procesos, pero que sea estructurada, que no sea algo que se haga por ocurrencia, ¿no? Que se haga conforme a lineamientos, conforme a lo que dicen las normas. Y sí se va a aplicar a toda la organización, a todo el sistema. Pero la gestión de riesgos no puede ser la misma para una empresa que produce pan que para una empresa que fabrica químicos. Entonces la gestión de riesgos tiene que ser personalizada. Tampoco va a ser igual para un proceso de operación que para un proceso de soporte. Tenemos que personalizarla a cada proceso. Entonces, cuando definimos riesgos de proceso,
también hay que ver cuáles son las variables que son relevantes para cada tipo de proceso. Se parece mucho a un análisis de contexto, ¿eh? Nada más que este sería un contexto interno aplicado al proceso. Ok, inclusiva. La gestión de riesgos tiene que tomar en cuenta a todos, ¿eh? Tiene que tomar en cuenta, tienen que participar las personas, tienen que considerar información de partes interesadas, de todos los que estén o pudieran afectar, todas las partes interesadas que pudieran afectar al objetivo pretendido, hay que considerarlas, hay que tomarlas en cuenta, hay que preguntar, hay que buscar opiniones, etcétera. La gestión de riesgo es dinámica. No puede, les decía yo al inicio, no puede estar fija. Tenemos que cerrar el ciclo. Tenemos que cerrar ese ciclo de tal manera que podamos cumplir con un ciclo de mejora. Que si me falló me ocurrió el evento, bueno, ahora voy a tomar otras acciones para cerrar el ciclo y modificar mi planeación inicial. ¿Sí? Ahora vamos a tener que modificar la planeación inicial. Por ejemplo, en este evento, ahorita ya vamos a tener que tener listo todos los otros medios alternos para poder comunicarnos, de tal manera que ya tengamos otro plan anexo a nuestro plan inicial para gestionar nuestros riesgos cuando ocurre el evento. ¿Sí? Entonces, tiene que ser dinámica, se tiene que estar moviendo, se tiene que estar actualizando. Eso lo vamos a ver ahorita que veamos la lámina del proceso de la gestión de riesgos. Okay. La gestión de riesgos no puede hacerse por suponer. Tenemos que buscar información, tenemos que ver el historial de eventos, tenemos que ver qué controles tenemos para evitar el riesgo. Y si es una situación ajena a nosotros, por ejemplo, yo ahorita tengo 3 computadoras aquí, pero no creí que el internet fuera el que fuera a fallar. Desde antes, desde que me estuve conectando, me estuvo así como quedando la pila, pero no así que se cortara, sino que decía que había una inestabilidad. Sí, pero ahora pues ya de plano lo cortaron. Ok, pero entonces fíjese, la gestión de riesgos tiene que tomar en cuenta información. ¿Qué información vale la pena? Información del contexto externo, pero también información interna. ¿Qué controles tengo para evitar el riesgo? ¿Qué tan efectivos han sido los controles? ¿Cuántos eventos se me han presentado de riesgo? Ahorita les decía yo, en 6 meses, primer evento, pero ya se presentó. Ya tengo, ahora sí que histórico que sí se presentó el evento. Toda esa información la tenemos que investigar cuando hagan gestión de riesgo. Ustedes podrían decir, pues puedo tener el riesgo de que alguien se equivoque al llenar una orden de compra, la mandemos al proveedor y cuando llegue nos demos cuenta que no era lo que pedimos y ya perdimos dinero porque ese producto no lo voy a ocupar. Ok, se puede poner como un riesgo, pero ustedes dicen, nos ha ocurrido, nos puede ocurrir, se van al histórico, dice, pues tiene 2 años que no nos pasa. Yo les diría, bueno, ese a lo mejor es un riesgo trivial, ni lo toman en cuenta porque no les ha ocurrido en 2 años. Está automatizada la compra, la gente tiene controles, hay supervisión, etcétera, y dicen, no, ese es un riesgo trivial. O si lo ponen, póngalo como mínimo y controlado. ¿Sí? Pero tenemos que tener información. Pero si es un evento que está ocurriendo a cada rato, dijeran, oye, espérame, esto no es una probabilidad baja, esto es frecuente, esto es una probabilidad alta. Y si le damos números, probabilidad 5 cuando hagan su análisis. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta información real y disponible. Otro principio, que se tiene que tomar en cuenta que muchas cosas dependen del ser humano. Muchas cosas van a depender de las personas. ¿Sí? Eso significa que tengo que tomar en cuenta la cultura. Tengo que tomar en cuenta factores culturales, tengo que tomar en cuenta factores sociales, tengo que tomar en cuenta comportamientos humanos, etcétera, valores que tenga el equipo. Entonces, ese es otro principio, que tenemos que hacer ese pequeño análisis de contexto. Un ejemplo, miren, la gestión de riesgos de contagio. Tiene que tomar en cuenta factores culturales y humanos. La gente, todavía hay, creo que un 20-30%, si no es que más,
que no cree en el que sea real la pandemia, que no cree que sea real que se puede contagiar, y andan en las fiestas, andan haciendo reuniones, andan visitando a sus abuelitos, etcétera. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural, es una cuestión humana que tenemos que trabajar con ella cuando hagamos gestión de riesgo. La otra cuestión es la que ya les he venido comentando. Finalmente debemos hacer un ciclo de mejora. Y son dos mejoras. La propia mejora del proceso de la gestión de riesgos y la mejora de los procesos como resultado de la gestión de riesgos. ¿Sí? El propio proceso de la gestión de riesgos se tiene que mejorar, es un principio, pero también tiene que contribuir a la mejora de los demás, del proceso, de la empresa, del negocio, etc. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ok, ahora sí, vámonos al proceso. Aquí nos vamos a llevar un ratito. Muy bien, entonces, ahí está el proceso de la gestión de riesgos. Ustedes observen que está dentro de un ciclo. Este ciclo sería el ciclo de la mejora. Dentro de este ciclo, la primera etapa del proceso es definir el alcance. ¿A qué le voy a aplicar la gestión de riesgos? ¿Se le voy a aplicar a un proyecto? ¿Se le voy a aplicar a mi planeación estratégica? ¿Se le voy a aplicar a todo mi negocio? ¿Se le voy a aplicar a un proceso independiente? ¿Se le voy a aplicar a una parte de un proveedor que quiero evaluar a ver si lo contrato o no lo contrato? Entonces, la primera fase es definir el alcance. ¿Sí? ¿A qué le voy a aplicar la gestión de riesgos? ¿En dónde voy a aplicar este proceso? Segundo, definir el contexto, hacer el análisis de contexto. Lo que ya vimos, analizar las cuestiones. Ahorita en la lámina que sigue ahí les puse un desglose de algunas cuestiones. Los criterios. ¿Cuáles van a ser mis criterios para analizar el riesgo? ¿Cuáles son mis criterios para evaluar el riesgo? ¿Cuáles son mis criterios para definir tratamientos? Vamos a ver un poquito de eso ahorita. Les comento, no es lo mismo analizar el riesgo que evaluar el riesgo. Eso se analiza en los conceptos. Analizar el riesgo es obtener el nivel de riesgo. ¿Cómo lo voy a obtener? Pues analizando probabilidades, analizando controles, analizando tamaño de consecuencias, y me va a dar un nivel de riesgo. Ese es el análisis del riesgo. Pero luego viene la evaluación de riesgo. Una vez que ya conozco el riesgo, tengo que decidir qué voy a hacer con ese riesgo. ¿Qué hago con ese riesgo? ¿Lo mantengo? ¿Le pongo un tratamiento de ingeniería? ¿Le pongo un tratamiento administrativo? Hay que decidir qué voy a hacer con el riesgo. Ese paso se llama evaluación del riesgo. Y ya después deciden el tratamiento, y el tratamiento va a ser proporcional al nivel de riesgo. No podemos atacar todos los riesgos iguales, lo dicen las normas. No pueden darle el mismo tratamiento a un riesgo medio que a un riesgo alto. Hay jerarquía. ¿Sí? En el curso hacemos ejercicios bastantes de eso. Hacemos talleres de análisis de riesgos, de evaluación de riesgos, vemos criterios para decidir tratamiento de riesgos. A mí me gusta mucho el criterio que trae la 45001. Claro que esos son muy complejos porque son riesgos de seguridad y salud, pero los podemos copiar y adaptar a las otras normas. Eso está muy completo, ¿eh? Ok, entonces, se definen los criterios, se identifica el riesgo, ya platicamos de eso, a partir de amenazas, a partir de debilidades, a partir de las partes interesadas, identifico el riesgo de los procesos, de los aspectos ambientales, de los requisitos legales, de las oportunidades. Una oportunidad también puede generar riesgos. Usted puede decir, voy a meter un montacargas para que la gente no se me lastime por carga manual, pero ese montacargas trae nuevos riesgos. Sí, entonces una oportunidad puede generar nuevos riesgos. Bueno, eso es identificar el riesgo. Después viene a analizar el riesgo. Ya les comenté, estimar la probabilidad de que ocurra
estimar el tamaño de la consecuencia y con esa combinación sacar un nivel de riesgo. Alto, medio, bajo, muy alto. Hay quien ocupa 3 niveles, bajo, medio y alto. Ahí ya queda cómo definan los criterios. Siempre se recomienda más de 3 niveles, por aquello de la famosa distribución normal estadística. Ok, ya que conocemos el nivel de riesgo, lo que sigue es evaluar el riesgo. Ya, ahora sí digo, a ver, está alto, ¿qué voy a hacer con él? No lo acepto, le pongo un tratamiento. Y ustedes dicen, riesgos altos, si ven las recomendaciones es que un riesgo alto que no se ataca nada más administrativamente. Tenemos que buscar controles de ingeniería, de eliminación o de sustitución. Si el riesgo es medio, sí es aceptable un control administrativo, un procedimiento, capacitación, ayudas visuales. Entonces, pero y eso es cuando son bajos o medios. Ahí sí se puede aceptar ese tipo de control. Entonces, eso lo decido en la etapa que se llama evaluación del riesgo. Ya que decidí cuál es el tratamiento, si va a ser eliminarlo, sustituir, ingeniería, reorganizar el trabajo o administrativo, hay que hacer un plan de tratamiento. El plan de tratamiento, las normas dicen que no lo puedo yo dejar como algo aislado. Ya todas las normas dicen qué le van a poner, ¿eh? Dice, en el plan de tratamiento tú me tienes que poner cuáles son tus acciones para atacar el riesgo y para aprovechar la oportunidad. Pero me tienes que decir, la 14.001, para mi gusto es la que lo tiene más completo esta parte. 14.001 les indica ahí que cuando hagan un plan de tratamiento de riesgos, le den una pasada desde el punto 7 hasta el punto 10. Es decir, cuáles recursos, qué recursos humanos, qué recursos financieros, qué infraestructura va a requerir. 8, ¿en qué proceso lo van a implementar? Hay que decir. Porque ¿qué pasaría si ustedes no definen un proceso en el cual van a incorporar las acciones? Pues ese plan se puede perder y ahí se puede quedar en el olvido. Pero cuando ustedes meten esas acciones en un proceso, esas acciones se vuelven sistemáticas, se vuelven parte del sistema y entonces ya se incorporan en automático a su sistema. Eso lo dicen las normas, que ustedes tienen en su plan de tratamiento decir cómo y en qué proceso van a incorporar sus acciones. También dice que en el plan deben indicar cuál va a ser el seguimiento, cuál va a ser la revisión que le van a hacer esas acciones. Y eso casi nunca lo ponen en los planes, la gran mayoría. Les puedo decir que un 95% no le pone eso a sus planes de tratamiento de riesgo. Y las normas lo piden, ¿eh? Entonces es importante considerar todo eso. Luego viene una parte que se llama seguimiento y revisión. Y también ahí puede haber confusión en qué es seguimiento y qué es revisión, porque eso lo hemos visto en la práctica, por experiencia se los digo. Lo que están haciendo es puro seguimiento y me dicen que es revisión. Y le digo, problema de concepto. Seguimiento, si ustedes ven el concepto en la 9000, que es lo que trae todo, dice que seguimiento es determinar el estado en que se encuentra una actividad, un proceso, un sistema, determinar el estado en que se encuentran las acciones. Entonces el seguimiento lo que hace es, a ver, te comprometiste a hacer estas acciones, quiero ver si las estás haciendo o no. Ese es seguimiento. Pero luego viene la revisión. Revisar, otra vez regresándome al concepto, significa determinar si el tema, el objeto, es conveniente, es adecuado y es eficaz. ¿Ahí qué haríamos? Pues vamos a determinar si nuestras acciones son convenientes, que no nos esté saliendo más caro el remedio, y que no nos esté saliendo más caro el tratamiento que haber vivido con el problema, porque si no, no sería conveniente. Si el remedio es más caro que el problema, eso no es conveniente, pero eso se hace en la revisión, no es conveniente. Luego vamos a ver si es adecuado, eso es revisar, nuestro plan es adecuado, no nos quedamos cortos, o no nos burocratizamos ya, ¿no será que le estamos poniendo de más aquí?
porque esto no nos ocurría en muchos años, y mira ahora estos controles nos están quitando gente para otras cosas, etcétera, etcétera, pero esto no es adecuado, como matar cucarachas con una granada o matarlas con un pisotón, diciendo pues conveniente y adecuado el pisotón, ¿no? Entonces hay que ver eso. Y la última etapa de una revisión es determinar si fueron eficaces. Entonces la revisión lleva tres cosas: conveniencia, adecuación y eficacia. ¿Sí? Entonces, ahí hay que ver esas tres cosas: conveniencia, adecuación y eficacia. Eso es revisar. Y tenemos que aplicárselo a nuestros planes y a sus resultados. Después que hacen la revisión, pueden encontrar que hay que cambiar cosas, ¿eh? En el seguimiento pueden encontrar no conformidades. También en la revisión es donde se cierra el ciclo. Y ahí se cierra el ciclo. Y ya, le damos vuelta otra vez. Ahora, observen dos pasos más: comunicación y consulta, y el registro e informe. Bueno, la gestión de riesgos vimos que tiene que tener en cuenta las opiniones y la información de todas las partes involucradas pertinentes, pero hay que estarnos comunicando, hay que estarles preguntando. Para 45,001 es obligatorio que la gestión de riesgos la haga personal no directivo junto con el directivo. Es requisito de tenerlo. 9,001 no lo pide. 9,001 si lo hace el directivo no pasa nada. 45,001 no. Esa dice que tiene que participar personal no directivo cuando se defina lo de la gestión de riesgos. Y el registro del informe, hay que conservar información documentada de todas estas etapas del proceso. El único que se quedó corto en no pedir documentado esto fue la 9,001. 9,001 no obliga a documentar este proceso, ni a documentar el análisis, ni la evaluación de riesgos. Empieza a pedir documentos en el alcance, que ahí sí dice que hay que considerar cuáles son las partes interesadas, cuáles son las partes del contexto que consideramos importantes para nuestro sistema, pero hasta ahí. Y luego en el 8.1, donde dice que debemos tener planificación de cómo vamos a cumplir con los resultados del capítulo 6, que en las normas esto estaría en el capítulo 6. Ahora me voy a meter a esa parte. ¿En dónde encontramos esto en la norma? Miren, alcance, criterios, y eso, requisito 4 de todas las normas. Apreciación del riesgo, que es identificarlo, analizarlo, evaluarlo, requisito 6 de todas las normas. Tratamiento del riesgo, requisito 8 de todas las normas. 8.1, ahí viene muy claro. Ahí está, que tienen que incorporar el tratamiento de riesgo en sus procesos y que tienen que tener documentos para hacerlo. Seguimiento, 9.1. Ahí dicen las normas que hay que darle seguimiento a la gestión del riesgo. Revisión, 9.3. Todas las normas dicen que como parte de la entrada a la revisión directiva, ustedes tengan que presentar información de los riesgos y oportunidades. Regresarse cuando algo sale mal, 10.2. El 10.2 dice que cuando ocurra la no conformidad, hay que revisar qué pasó con la planificación de los riesgos. Hay que regresarse a ver qué ocurrió, qué hicimos mal en el paso 6, en el punto 6. ¿Fue un riesgo que no detecté o fue un plan que no funcionó y lo tengo que fortalecer o tengo que incorporar ese riesgo a mi sistema? Ahí están las normas. Comunicación 7.4. No dice ahí muy claro de riesgos, pero es el requisito para comunicarse. Registro de informes es la parte de la información documentada que pueden encontrar en el 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 8.1, 9.1, 9.3, 10.2. Ahí va a pedir documentos relacionados con los riesgos, ¿eh? Entonces, así está, jóvenes. Esta es la parte medular de la gestión de riesgos. Este proceso, incorporarlo a su sistema de gestión. Y se puede, así como les dije ahorita,
Ya cada paso de este proceso está alineado a una parte de los otros sistemas. Nada más que está regado, como les dije, ¿no? No está en el 4, en el 6, en el 8, en el 9 y en el 10. Pero ahí está todo. Y se soporta con el 7.4 y con toda la información documentada que va pidiendo la norma en donde menciona riesgo. Ok, pasamos a la otra zona. Esta la voy a ver muy rapidito, esta ya se las comenté. Ahí les puse qué tipo de cuestiones externas se deben analizar para evaluar un riesgo, ¿no? Para analizar un riesgo. La cultura, ya les comenté el ejemplo de la pandemia, que la gente sigue sin creer, sigue en fiestas, eso le pega a ese riesgo. Social, igual, cultural y social, tiene que ver mucho con la parte humana. Las manifestaciones, los bloqueos, eso puede estar en lo social, que ven cómo anda la gente en bloqueos allá en Estados Unidos, los disturbios sociales, y eso va a contribuir en Alemania, eso va a contribuir a que ahí se vuelva a presentar más casos de contagio, si habláramos del riesgo de contagio, pero puede pasar igual con el riesgo de que estemos en un lugar donde la gente sea muy tomadora, salta mucho y eso nos afecte en nuestra operación. Es cuestión de contexto externo. Cuestión cultural, podemos estar en una zona donde la gente no le gusta leer, ni escribir, ni hacer carrera, y cuando buscan personas para contratarla, no van a encontrar, etcétera. Son las cuestiones que hay que analizar, ¿no? Cuestiones legales, que le apliquen a su empresa, tecnológicas, etcétera. Ahí les puse las más comunes. Hasta hay que analizar nuestra competencia. La tendencia del mercado, lo que yo vendo, ¿tiene demanda actualmente o ya no tiene demanda? Si estuviéramos vendiendo bolsas de plástico y popotes de plástico, dirían, pues eso ya no tiene demanda. Eso tiene implicaciones legales seguirlo haciendo. Ya no va a haber quien nos compre, pues vamos renovando nuestra planta, vamos haciendo otra cosa. Hay que analizar así ese contexto. Cuestiones internas, les decía yo que es muy importante la infraestructura. Para cuestiones de 45.001, los controles que tengan para evitar el contagio, el grado de exposición en cuestiones de seguridad y salud que tengan las personas, si hay químicos peligrosos. Ahora hay que pensar hasta en la vulnerabilidad de las partes interesadas. Tengo o no tengo personal vulnerable porque está prohibido que vayan cuando hay semáforo rojo. Mis finanzas, cómo andan, cuánto tiempo aguanto si no soy esencial, porque si no soy esencial y ese semáforo rojo tengo que cerrar. Cómo anda mi situación financiera, cómo están mis políticas, ya están definidas, mi personal es competente, no es competente, tengo mucha rotación de personal, etcétera, etcétera. Muy importante los roles y la rendición de cuentas, tengo ya total cumplimiento legal, o cómo ando en mi cumplimiento legal, etcétera. Ahorita estoy por ahí asesorando una empresa nueva, que son transnacionales aparentemente, pero en cumplimiento legal dice que no saben ni cómo están con respecto a la legislación de México. Digo, no, pues vamos a tener que analizar, por ahí tenemos que empezar. Entonces, todo eso hay que analizarlo, ¿eh? Son parte del contexto. Y esto se va a traducir en una herramienta que pueden ocupar la que ustedes quieran. Pasamos a la siguiente fondo, donde está el FODA. Entonces, ¿qué se hace cuando ya tienen su análisis de contexto realizado? Pues buscan en la parte interna en qué son fuertes y en qué son débiles. Y aquí sí, a mí me gusta más ocupar el FODA, se me hace más práctico. Porque también hay otras, está el PESTEL, está el campo de fuerzas, está inclusive una lluvia de ideas, hay quien ocupa el Chicago, etcétera. Pero la herramienta FODA es muy práctica, muy amigable y cumple con lo que las normas piden. Se identifiquen cuestiones positivas y negativas, internas y externas, y el FODA está diseñado para eso. Pues puse la del FODA porque es la que se amolda mucho a eso, ¿no? Origen interno, lo que sea positivo, fortaleza, lo que sea negativo, debilidad. Origen externo, lo positivo, oportunidad, lo negativo, amenaza. Pasamos a la siguiente, Juan. Ok, ahora,
¿Cómo identifico los riesgos? Pues a partir de las amenazas voy a poner el riesgo. A partir de las debilidades voy a poner los riesgos. Y acuérdense que el riesgo va a ser el evento que surge de una amenaza, de una debilidad. O puede surgir también una oportunidad. Eso es lo que habla la 45. Una oportunidad también puede generar un riesgo, ¿eh? Pero entonces, ¿qué es el riesgo? Sale de la oportunidad, sale de la debilidad, sale de la amenaza, pero es un evento. Es lo que les expliqué hace rato, aquí ya me lo paso. Ya vimos, amenaza, dólar está creciendo de valor, riesgo, que me encarezca mi materia prima y yo pierdo dinero, pierdo utilidad. Muy bien, pasamos a la siguiente, Juan. Ahí nada más es como para ejemplificar, ¿eh? La mayoría todavía está acostumbrada a que les presenten una matriz de riesgo. ¿Sí? Y ahí lo que se hace un cruce entre la probabilidad y entre el impacto del riesgo. Este es prácticamente un análisis de riesgo para encontrar qué niveles de riesgo. Es un ejemplo. Hay quien hace de 3 niveles, hay quien hace de 4. Yo recomiendo 5 niveles. Hay teoría acerca de las escalas de evaluación. Hay una famosa escala de Likert. La escala de Likert dice que cuando uno evalúe, ponga unos 5 niveles, es lo mejor, para lograr una distribución normal de los datos, cuando se tengan que analizar estadísticamente, si tuviera que analizarse con estadística. Entonces, esto es nomás como ejemplo que cruzan la probabilidad con el impacto y les da el nivel de riesgo. Muy bien. Pasamos a lo siguiente, Juan. Ok, esto ya lo vimos. ¿Qué es evaluar un riesgo? Una vez que conozco su nivel, voy a determinar si el riesgo es aceptable o no. Pero vean esto. Muchas veces decidimos hacerlo aceptable así como por una cuestión práctica. Pero yo les recomiendo que para que ustedes digan que un riesgo es aceptable, es porque ya cumplió los requisitos legales, ¿eh? Es porque ya cumplieron con las políticas. Es porque ya cumplieron sus objetivos. ¿Sí? Esa es la parte de evaluar un riesgo y aceptarlo, ¿eh? Si ya lo van a aceptar es porque cumplieron sus obligaciones legales, es porque cumplieron sus políticas, es porque cumplieron sus objetivos. Si no, no sería muy creíble que lo declaren aceptable. Hay que tener cuidado con eso. Eso es de lo que les puedo compartir, porque luego en la auditoría llegamos y dicen, no, para mí ya es aceptable. Digo, oye, pero no estás cumpliendo con la legislación. Aquí te falta esto y esto, no pudiste haber declarado aceptable este riesgo. ¿Sí? Porque acuérdense que los sistemas de gestión de calidad, uno de sus resultados esperados es cumplimiento legal, ¿eh? Para eso queremos los sistemas. En el tema que se trate, vamos a buscar cumplimiento legal. Entonces, aceptar un riesgo que no cumpla con la legislación no es recomendable, ¿eh? No es aceptable. Muy bien. Ok, pasamos a la siguiente, Juan, donde dice ejemplo de evaluación y tratamiento de riesgo. Ahí es lo que les platiqué hace rato. Si el riesgo es bajo, pues vamos a andar con procedimientos, supervisión, capacitación. Pero si el riesgo es alto, no se acepta atacarlo administrativamente, ¿eh? Requiere más controles del riesgo alto, eliminación, sustitución, barreras físicas, ingeniería, equipo de seguridad. ¿Sí? Si ven, ahí hay que aplicar ingeniería. Si fuera un proceso administrativo, ustedes dirían, pues, ¿qué ingeniería le pongo? Ahí se cambia el enfoque. Si es un proceso administrativo, se aplica algo que se llama reorganización. Reorganización. A esto le dedicamos un buen tiempo en el curso. A que esto quede bien clarito, que cuando ustedes hagan su plan de tratamiento de riesgos, sea muy enfocado al nivel de riesgo que encontraron. Ok. Pasamos a la siguiente, Juan.
ahí es lo que ya les expliqué, que es el seguimiento y que es la revisión. ¿Sí? Entonces, seguimiento es determinar en qué estado se encuentran las tareas, los planes. Revisión es analizar si es conveniente, adecuado y eficaz lo que están haciendo, lo que ya hicieron. Es conveniente, costos, es adecuado, no me está causando problemas y fue eficaz, evitó el riesgo, bajó el nivel de riesgo. Y a veces va a ser factible poner indicadores, hay que poner indicadores de gestión de riesgo. ¿Sí? Como ahorita, un indicador, me voy al de la pandemia, que es lo que está de moda, un indicador apropiado sería el número de contagios, las horas perdidas, los días perdidos por contagio, los casos sospechosos, se pueden poner indicadores, el nivel de cumplimiento de los lineamientos establecidos en los protocolos, puede ser otro indicador, hasta que lo llevemos al 100%, ahí ya cumpliríamos. Entonces se pueden poner indicadores. ¿Ok? La siguiente, Juan. Ya estamos terminando. Ok. Hay dos herramientas fuertes de gestión de riesgos. Pero ahorita la herramienta administrativa muy común es la 31001-2018. Es la que estamos platicando. Por ejemplo, nos permite ahorita, jóvenes, cosa que algunos no lo habían tomado en cuenta. Me encontré una empresa hace poquito, 3, 4 meses, que no había hecho nada de gestión de riesgos derivados de la pandemia, y es una empresa certificada, que me invitaron a que les hiciera un diagnóstico. Y fue lo primero que les pedí, a ver, la gestión de riesgos que están haciendo para afrontar la situación de la pandemia. Nada, no tenían nada. Le digo, oiga, ¿y cómo piensan afrontar esto? Sí, entonces, fíjense, aquí hay empresas todavía. Y certificadas, se lo acepto a alguien no certificado, ¿no? Entonces, 31,000 es la norma de gestión de riesgos que van a impactar al negocio, que van a impactar al sistema. Pero, si quieren ustedes enfocarse a la gestión de riesgos de seguridad y salud, ahí les hago el comercial, ahí está la norma 45001-2018, que es la norma específicamente diseñada para gestionar los riesgos de seguridad y salud de las personas. Ahora, ¿por qué pongo esto y hago esta reflexión? Porque miren, ahorita ante nuestra situación, háganme cuenta ustedes, estoy 9001, no tengo 45,001, pues cuando menos saco los riesgos que pueden impactar mi negocio. Tengo 45,001, ahí meto los riesgos de contagio que pueden enfermar a mi personal y a todos los que están alrededor de ellos. Acuérdense que 45,001 no nomás ve al trabajador, también ve a todas las partes interesadas que pudieran estar relacionadas con la empresa, inclusive visitantes, vecinos, etcétera. Entonces contamos con esas dos herramientas para nuestro contexto actual. 31,001 enfocado a lo que vimos al inicio, al propósito, factores, cuestiones que pueden impactar nuestro propósito como negocio, nuestra planeación estratégica y nuestros sistemas de gestión. Llámese de la norma que quieran. 31,001 se adapta a todo. Pero si me preocupa también la salud de mis personas, ahí está la 45,001. Para eso es. Muy bien. Pues por mi parte era lo que les quería compartir. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho el que nos hayan esperado. Fue algo imprevisto, es algo de los riesgos, y nos fuimos con el contexto y con el histórico, que no ha fallado esto en mucho tiempo. Le decía yo a Juan Carlos, como 1 año en que no me ha fallado el internet, pero ya pasó, estaba en riesgo, se materializó. Pues ahora buscar el plan. Todavía podría yo calificarlo como riesgo bajo, porque no había pasado. Sí. Ok, Juan, pues te cedo el control, y aquí voy a estar por si hay alguna pregunta, ya me dices. Sí, vamos a resolver algunas preguntas que tienen aquí todas las personas. Bueno, nos pregunta, por ejemplo,
ahorita hablando de las normas 31 y 45,000, si Ok. ambas son certificables. Sí. La 31.001 no es certificable. Esa necesita del apoyo de la otra. 45.001 sí es certificable. Ok, gracias. Dice, Sí. ¿podrías mencionar algunas, nos pregunta Irene, ¿podrías mencionar algunas herramientas que puedan ayudar a identificar las partes interesadas y las cuestiones internas y externas pertinentes a la organización? Bueno, lo de las cuestiones externas, les decía yo que lo que yo recomiendo mucho es el análisis FODA para hacer su análisis de contexto. Pero también pueden hacer un análisis PESTEL, pueden hacer un análisis de campos de fuerza, pueden hacer lluvia de ideas, hay quien ocupa Ishikawa. Entonces, con esas herramientas puede ser suficiente. La 9001 dice que con una lluvia de ideas puede ser suficiente, pero yo no lo veo muy estructurado. Yo recomendaría un FODA, lo pueden combinar con un PESTEL o con un campo de fuerzas de corte, que son como que las tres que más se están ocupando. ¿Sí? Para las dos cuestiones, para partes interesadas y para contexto. Perfecto. O en Chicago, algunos hacen en Chicago, pero está medio raro hacer en Chicago para eso, ¿no? Ok, Pero también se puede, ¿no? muy bien. Nos pregunta Irene que si podrías mencionar cómo podemos pedir a la alta dirección nos apoye a definir el contexto de la organización como herramienta para que podamos utilizar y brindarle a la alta dirección una manera más rápida y fácil para que nos brinden la información para definir el contexto. Bueno, miren, hay unos documentos públicos, nomás que están medio escondidos, las guías IAF. Con eso, yo he convencido a varios directores. Cuando le digo, mira, la guía IAF dice que el análisis de contexto es responsabilidad de ti como director responder en la auditoría. Y lo amarro con el requisito 5.1. Miren, les recomiendo eso. Miren, entren en la página de ISO y busquen los documentos IAF y busquen la de contexto. Y ahí van a encontrar que dice que la alta dirección es la que tiene que responder por el contexto y por partes interesadas y parte de la gestión de riesgos. La otra, ocupen 5.1 de las normas. En 5.1, me voy a ir a los 5.1 nada más, porque en el 1001 lo tiene como 5.1.1. El primer inciso dice que la alta dirección tiene la obligación de rendición de cuentas acerca de la eficacia del sistema. Y más abajo dice que a la alta dirección tiene la responsabilidad de promover el enfoque basado en procesos y la gestión de los riesgos. Es una responsabilidad de la alta dirección promover el enfoque en procesos y el enfoque basado en riesgos. Ahí está escrito. ¿Sí? Ahí está en todas las normas en el requisito 5.1. De ahí agárrense. ¿Sí? Ahí está. Y si no, en la guía IAF, que son guías para organismos de certificación, pero son públicas, ahí también dice que el análisis de contexto se le audita a la alta dirección. Él es el que tiene que responder por eso. Entonces es mejor que se asegure que se haga bien. ¿Sí? Muy bien, nos pregunta Humberto, ¿con qué frecuencia es recomendable realizar un análisis de riesgo? Ahí no hay frecuencia definida, ahí es cada que vean ustedes que el contexto está cambiando. El 4.1 dice que se le debe hacer un seguimiento a esa información de manera prácticamente permanente. Hay que estar pendiente del contexto. ¿Qué está cambiando en el contexto? Hay una nueva ley que se está publicando. Enseguida dispara el análisis de riesgos. ¿Qué riesgos me implica ese cambio de esa ley? Viene una norma nueva. ¿Qué riesgos me implica esa nueva norma? Surgió la pandemia. ¿Qué riesgos tengo con la pandemia? Es estar pendiente del contexto, estar dándole seguimiento, dice el 4.1 de todas las normas, que hay que estar dándole seguimiento a esta información para detectar si no hay cambios. También lo dice la parte de auditorías, que tenemos que auditar si la empresa está tomando en cuenta los cambios que hay para hacer su gestión de riesgos.
Y lo dice la nueva norma 1911, que eso es permanente prácticamente. Entonces, no hay un periodo definido, debe ser un ejercicio permanente, estar pendiente del contexto y sus cambios. Muy bien, nos pregunta Laura, ¿se evalúan los riesgos de todos los procesos o solo cuando así lo considere la organización? Ok, miren, 9001 lo tiene escondido. 9001 lo tiene en el 512, inciso B. 9001 dice que la alta dirección, miren, otro elemento para los que quieren involucrar a su dirección. 9001 en el 512 dice, la alta dirección debe asegurarse que se identifican los riesgos que pueden causar insatisfacción del cliente. Y esos riesgos dice que se pueden originar en los productos y en los servicios. Entonces, eso aclara que a los procesos que les tengo yo que identificar los riesgos de manera obligada son a los procesos de negocio, son a los procesos que entregan producto al cliente. Y ahora, ¿con qué frecuencia lo hago? Cada que haya un cambio, cada que exista una no conformidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando existe la no conformidad, me tengo que regresar a modificar mi planificación de riesgos. Entonces, ahí son dos cosas, ¿eh? Obligadamente se le deben sacar riesgos a los procesos de negocio, a los que generan un producto que va a llegar al cliente o un servicio que va a llegar al cliente y va a afectar su satisfacción. 512 ahí lo dice, y se lo asigna a la dirección que se asegure que se haga. Y la otra es con qué frecuencia, porque también van a preguntar con qué frecuencia, es cada que haya un cambio en el contexto interno que puede afectar al proceso o un cambio en el contexto externo que puede afectar al proceso. Ahí es donde les digo que se hace un pequeño análisis de contexto para el proceso, ya no con todas las variables, ¿eh? Por ejemplo, así miren, un ejemplo, el proceso de compras. Si compro refacciones importadas, tengo que estar pendiente del contexto del tipo de cambio, a cómo anda el dólar. Cambia el dólar, checo los riesgos de mi proceso enseguida de compras. A ese le aplica contexto externo a un proceso de compras. ¿Y por qué al de compras? Porque lo que compra normalmente llega al cliente y ahí el 512 me obligaría a sacarle sus riesgos. Es más o menos la respuesta ahí. Muy bien, tenemos otra pregunta referente a la MEF. Dice, la MEF puede ser considerado como un plan de riesgos y referente también a la MEF, puede utilizarse con algunas modificaciones para aspectos de partes interesadas y contexto. Sí, eso es una cuestión real. El AMEF está muy diseñado para procesos de fabricación, para procesos de diseño también sirve, o inclusive es muy ocupado en la industria automotriz porque su proceso principal es la fabricación. Pero luego cuando lo quieren aplicar en procesos ya más administrativos o de prestación de un servicio, se vuelve un poquito complicado, un poquito sobrado. Pero yo lo que hago, y es lo que les comparto en el curso, es precisamente un AMEF simplificado. Tomamos el AMEF y lo simplificamos y lo ocupamos como la herramienta para analizar y evaluar los riesgos, porque tenemos que evaluar controles existentes y ver qué tan capaces son. Eso no se lo puede uno quitar en ningún proceso, ¿eh? Y no recomiendo que no hagan un análisis de qué controles tienen para evitar el riesgo, pero no se hace tan complicado como en el AMEF. Sí es válido y sí se acepta que ocupen AMEF simplificado para esos procesos que no son de manufactura, que no son de diseño. Yo es lo que hago, ¿eh? Y lo he visto en muchos lados. Muy bien, voy a hacer una votación mientras nos ayudan en lo que seguimos contestando una pregunta. Si les interesaría participar en el curso de gestión de riesgos que viene en septiembre, en octubre, en noviembre, para que los contactemos y bueno, pues podamos apartar su lugar. Ahorita les comento que tiene un precio especial por lo que es la situación de sana distancia y dentro de nuestra academia. Está en 1,257 pesos. Me gustaría que nos dijeran si les interesaría o tal vez que les podamos dar un curso privado con Francisco haciendo ejemplos dentro de su organización con sus propios procesos y sus propias matrices de riesgo.
por favor, pues ayúdenos a votar. Si están interesados, escríbanos en el chat para poder contactarlos. Vamos a hacer 2 preguntas más porque, bueno, ya nos pasamos bastante del tiempo, pero voy a finalizar la votación. Muchas gracias a todos los que participaron y los estaremos contactando pronto. 2 preguntas más, Francisco. Ok. Dice que, ¿cómo calculaste tu matriz de riesgos? ¿Cómo hacer el cálculo? Miren, hay unas tablitas que hasta ahorita, pues, son ya como de uso común, ¿sí? Ya son como de uso común. Pero pueden ocupar también las tablas que se publican en el método FINE. Hay mucha literatura publicada, ¿eh? Y yo agarré para este ejemplo las publicaciones más comunes. Sí, y aparte, miren, una ventaja que tenemos es que no nos cuestionan cómo llegamos a esos valores. Lo importante es que tengamos definidos unos valores y una metodología. Pero yo ocupé la publicación que tiene el COSO. COSO es una página donde habla de riesgos de tipo administrativo. Ahí pueden ustedes checar, hay varias publicaciones. Y también pueden ocupar, hay quien le gusta tomar la otra metodología, la del FINE, donde meten el grado de exposición, y esas tablas ya están hechas y están publicadas. También pueden ocupar de alguna norma oficial, que también hay unas metodologías publicadas. ¿Sí? Pero ahorita yo tomé las del COSO. Por ejemplo, agarré las del COSO, esas matrices del COSO. Muy bien. Y nos pregunta Verónica, ahora que nos están pidiendo protocolos para volver a las actividades, ¿ese documento sería necesario incluirlo como información documentada, aunque sea solo en las empresas certificadas por ISO 9000? Yo recomiendo que sí, porque les va a ayudar al cumplimiento legal. Y otra vez, verifiquen si no están obligados a hacer su autoevaluación. Me he estado encontrando empresas que no han hecho su autoevaluación y que están obligados y que ni piensan hacerlo algunos, a ver cómo les va. Pero chequen eso, miren, yo sí recomiendo que ese documento lo incorporen a su gestión de riesgos, porque les va a ayudar también al cumplimiento legal y les va a ayudar a la continuidad del negocio. Si no le den enfoque, si quieren, de seguridad y salud, denle el enfoque de negocio. Pero sí es útil, Yo no lo dejaría fuera si tengo 9001. Ahora, si tengo 45001, estoy obligado a ponerlo. Ok, y otra pregunta, Paco. Nos preguntan si podrías dar un ejemplo de riesgos para una institución educativa. Ok, ¿qué quieren? ¿De salud, de negocio o de parte interesada? Pues dice que más bien en el proceso de enseñanza. En el proceso de enseñanza. Miren, los riesgos comúnmente tienen que ver con que no se alcance el objetivo del negocio, con que no se alcance el objetivo del sistema o con que no se alcance lo que ustedes quieran como planeación estratégica. En la enseñanza-aprendizaje hay muchos riesgos. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, miren, las escuelas todas están obligadas a cumplir con un nivel de aprendizaje. Todas están obligadas a cumplir con ciertos lineamientos oficiales. Un riesgo que yo he visto y es muy común es que la escuela tiene el riesgo de no cumplir con sus obligaciones legales en materia, por ejemplo, de control escolar. Y ahí se expone a una sanción de parte de la autoridad educativa, a una llamada de atención. Ese es un ejemplo de un riesgo de tipo legal. Que el de control escolar no hace a tiempo los reportes, que se espera el último día para cargar las calificaciones y se cayó la plataforma y ya no las cargó y le van a llamar la atención, va a tener problemas con la autoridad. A lo mejor no es multa ni cierre de la escuela, pero es una tachita, es una mala imagen para la escuela. Es un ejemplo de riesgo de la parte educativa hablando del control escolar. Ahora, si nos vamos a la enseñanza-aprendizaje, pues puede haber riesgos asociados con los procesos, como que prometan hacer prácticas con materiales de primera y cosas así, y a la hora de la hora no tengan la infraestructura, no tengan el material, el alumno se queja, les hace plantones, el sindicato por allá no está a gusto con algo y les pone
trabas para que entren, les toma la escuela, etcétera. Ese es un riesgo de parte interesada. Y ya no pudieron cumplir con su planeación del ciclo escolar, por ejemplo. Todo lo que afecte sus resultados serían riesgos. Así se los dije muy rápido, pero son muchos los riesgos que puede haber en el sector educativo. Les dije uno legal, uno de parte interesada y uno de proceso. Muy bien, Paco, pues muchas gracias. Yo aquí les puse una liga para aquellas empresas que no saben cómo aplicar todavía los protocolos o ya aplicaron y desean una evaluación. Aquí hay un webinar que imparte Francisco precisamente sobre el protocolo nacional y podemos ayudarles en cuanto a la implementación, capacitación de su personal y también la auditoría. Y hay un producto que se llama BeSafe que también les recomiendo mucho. Pues se nos acabó el tiempo y agradezco mucho, la verdad, que se hayan mantenido en este webinar. Esperemos que puedan participar en el curso que va a ser en septiembre y en octubre para que ustedes puedan estar presentes en este curso, podamos ayudarles a la gestión de riesgos y pues no me queda más que agradecerles a todos por haberse permanecido conectados y Francisco, pues muchas gracias como siempre. Sí, Gracias muchas también. gracias a ustedes también por la paciencia. Muchas Ahora sí gracias a los que nos siguen entrevista. en Facebook y pues sí, gracias por la paciencia. Muchas gracias, Paco. Que tengan todos un buen día y no se olviden de consultar el webinar y los próximos webinars que tenemos gratuitos. Que estén muy bien y muy buena tarde. Igualmente, cuídense. Gracias.